Buenas tardes, Bueno, Mónica. muy buenas. ¿Que vamos a aceptar esto? Sí, aceptamos grabación. Buenas, Perfecto. ¿Qué tal, ¿qué tal? Mónica? Bueno, pues mira, por aquí, surfeando, como digo yo, el otoño, acaba de arrancar y bien, pero con todo el power. ¿Por allá qué tal? Por aquí, pues bueno, con muchos cambios, mucha transformación. Em, bien, porque trato que sea de manera consciente todo esto, pero bueno, con mucha velocidad, mucho movimiento. Y bueno, pues en el norte, viendo mucho verde también, que también ayuda un poquito, la naturaleza a este Sí. proceso. Y bien, vamos a ir hablando ahora. Bueno, pues ahí, ¿tú qué opinas? ¿Que la espiritualidad se nota más en el norte que donde estaba? ¿O la Ah, espiritualidad es algo que ya traemos incorporado todos, independientemente de dónde estemos y de cómo seamos y lo que comamos y lo que pensemos y lo que digamos? bien, ahí, directa. Vamos, que tenemos el tiempo limitado. Para Eso. nada, el tiempo, o sea, el lugar da absolutamente igual. O sea, puedes estar en el sitio más, entre comillas, bello, que no tiene nada que ver. O sea, el paraíso al final es un estado interno de la mente y te acompaña, igual que el infierno. Entonces, bueno, a ver, para mí la naturaleza, pues ayuda, ¿no? Pero claro que lo que hay dentro te acompaña allá donde vayas. O sea que el lugar da igual. El lugar da igual. Totalmente, Eh, totalmente. Sí, sí, ¿Tú sí, a ti qué te parece? ¿Que estás en Lanzarote ahí también en un paraíso? exactamente, ¿no? Que aunque vayas a donde vayas, el proceso en sí del individuo, que al final no deja de ser eso, la espiritualidad y que no deja de ser lo que somos ya en sí, no deja de acompañarnos. Pues al final es eso, al final es el sostenerse, el estar en uno, el aprenderse, el aprehenderse lo que al final resume toda esta historia. Y eso, por mucho que te muevas, siempre lo vas a llevar contigo. No, no es algo que esté exclusivamente fuera o que lo encuentres digamos, en un logro que tú percibes que está en un punto determinado o en un lugar determinado o en una relación determinada, en una disciplina determinada. Al final, el espíritu es lo que al final nos insufla en toda esta historia. En Ese es todo, en todo. En todo. Lo que sí, Ermelinda, quizás el moverse o el viajar un poquito ayuda, o puede ser que ayude a la mente a, es como a cambiar de perspectiva, ¿no? O a ver otras culturas, otras formas, y quizá los viajes te pueden abrir la mente, ¿no? Y para eso sí puede ayudar porque ahí sí que considero que el cambio digamos que te aporta, ¿no? El ver cómo viven en otros lugares, que con menos se vive muchísimo mejor, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, estamos conociendo a gente súper profunda de campo y viven con muy poquito, pero en verdad tienen todo, o sea, es que cambia el significado de todas las cosas, ¿no? Creo que estamos entrando en eso, en valorar lo real, lo verdadero. Y aquí en estos sitios tan profundos, pues es lo que estamos encontrando, ¿no? Personas que se han dedicado al campo toda la vida, a la agricultura, y dicen, mira, no tengo nada, soy pobre, pero es que estoy aquí y no necesito nada más. Y claro, pues te dan unas lecciones brutales. Entonces, por ese lado sí que viajar, moverte, claro, depende cada uno en su historia, pero a mí wow, me Sí, está claro, alucinando, la verdad, o claro. sea, me está alucinando. Totalmente de acuerdo contigo. El hecho de moverte, lo mismo que el entrar en contacto con otras personas, siempre va a servir como de un gatillo, de un gatillador, de un detonador de ti, de cosas tuyas que tú hasta ese momento en el que hiciste ese movimiento, ese viaje, o contactaste con esta persona, o hiciste llámalo X, no Mm. sabías que estaba. Entonces sí que es verdad que el hacer movimientos y el contactar con otras mentalidades, con otras mentes, te detona tu propio proceso interno. Y al final te Sí, das cuenta que la espiritualidad no deja de ser el cotidiano, el descubrirte día a día en cualquier ámbito y en cualquier evento y en cualquier cosa.
Sí, estoy Ahí totalmente de está. acuerdo contigo. Sí, 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 Ahí sí. está. Porque Ujú. la espiritualidad, Hermelinda, esto nosotras lo hemos hablado y, o sea, la espiritualidad está ahora mismo como, a ver, que forma parte del proceso, del momento y de todo esto, Sí, que ahora nos cuentas el tema de la astrología cómo está, pero la espiritualidad se está quizá como envolviendo en un poco en un halo de marketing, ¿no? De distorsión, de cosas un poco de ego quizá, ¿no? Que es lo de siempre, al final es lo mismo de siempre, pero bueno, pues ahora hay una necesidad interna de reconocerse y esto debe ser que se frotan las manos los que entienden un poquito de marketing y lanzan, ¿no? Lanzan ahí todo sí, tipo sí, de sí. técnicas, todo tipo de técnicas. Exacto, totalmente, totalmente, sí. Es un poco como tú lo comentas al principio, es decir, no deja de ser, digamos, el eco del mismo proceso evolutivo del ser humano. Bueno, en según qué épocas tocan unas tendencias, unas corrientes, unas modas. Hoy está en auge el tema de la espiritualidad, un poco en correlación con esa activación interna de un algo que uno no sabe muy bien qué es, pero que de alguna manera sí que es verdad que intenta buscar referencias externas para saber cómo moverse por un mundo que es una vivencia interna al final. Ujú, Y ujú, como tú comentabas con el espejo que un poco nos hace la astrología, estamos en un momento clave de cambio de conciencia, de cambio de conciencia, digamos, de toma de conciencia de que en realidad lo que yo experimento, lo que yo veo, siempre fue una versión de mí misma. Y sí, y posiblemente a muchas personas sí que les haga falta recurrir a ciertas cosas externas a ellas, pero precisamente para eso, para que sirvan como detonadores y no como referenciaciones. Yo pienso que ujú. el problema empieza a derivarse cuando empiezo a dejar de referirme a mí mismo, en qué es lo que yo siento internamente, por, digamos, igualarme o comprar unas referencias externas. Eso yo pienso que muchas veces lo que hace es alimentar más la separación que ya de por sí el ego es al final, porque el ego lo concibe todo de una manera separada. Entonces sí, la espiritualidad que hoy en día estamos viendo está bien cuando sirve, como tú comentabas, de detonante, pero detonante interno, no como una referenciación de lo que yo tengo que hacer externamente. Y bueno, ahí está en este tránsito de Plutón por el último grado de Capricornio, está desbandando digamos, lo que está estructurado, digamos, y eso ayuda también a que realmente uno vea en qué se referenció, en qué se ha estado referenciando. Eso sí, puede generar una especie como de tremor interno, de una inestabilidad interna que, claro, al principio sí puede hacer falta de echar mano de algo externo, pero que sirva solamente para eso, como para un pequeño transitar, que no sea el paradigma individual, que es algo que la persona tiene que ir descubriendo de sí misma y en sí misma. Sí, Sí, aparte que eso, yo pienso que eso también está muy vinculado con el equilibrio de las leyes naturales al final, que yo sé que tú manejas un poco todo ese terreno y seguramente también lo verás un poco reflejado. sí, a ver, en verdad, por cómo funciona la mente, y es que no le queda otra, o sea, es más sencillo de lo que parece la mecánica cuando te empiezas así a pispar un poco. Cuando no estás con la atención hacia adentro, automáticamente, y estos son procesos automáticos, se revierte hacia afuera, o sea, es que no hay más. Ujú, Y hasta que te das cuenta que es interno, ¿vale? Que es todo interioridad mental, es todo ese viaje, pues estás proyectadísimo hacia afuera. Es una ujú, auténtica reversión. Entonces, en el momento que le das la vuelta a la mirada o como lo quieras llamar, ujú, porque hay muchas formas de decirlo, pues te empiezas a dar cuenta, te empiezas a dar cuenta y entonces le vas quitando ese peso y vas ujú, descubriendo cosas, ¿no? Que es como tú dices, el espíritu, esa guía interna, ese gurú interno, ese todo interno, ¿no? Y entonces ya dejas de buscar fuera. Pero exacto. hasta que te das cuenta de eso, esa búsqueda hacia afuera también es natural, inevitable y necesaria. Entonces, pues bueno, lo importante es que creo que ahora estamos en el momentazo
de ir haciendo esa reversión, ¿sabes? Y Exacto. nos lo están poniendo a huevo al final, todo este, incluso el sistema y todo, porque está tan descarado, todo está tan, ¿sabes? Todo tan absolutamente distópico que es como que dices, o sea, no puede ser, es que eso no Sí, puede ser, o sea, ya es extremo, ¿no? Yo creo sí, que ya sí. estamos rozando la línea, es como una línea que estamos llegando y estoy convencida de que todo eso, también por las leyes, como tú has comentado, las leyes naturales, todo eso va a alcanzar el punto de la ley Como del un ritmo. clímax, ¿no? Como un Sí, como clímax. un clímax y por la propia ley del ritmo, ¡pum!, va a ir hacia el otro extremo. Que lo que estamos intentando es equilibrar, no que se vaya a un extremo o que se vaya a otro. Por Sí, ejemplo, hace 100 años, pues que si había muchísimo machismo, ¿no? El hombre, y ahora se está yendo al extremo contrario, la mujer. Pues la idea de esas polaridades no es ni que se quede la sociedad en una o en la otra, sino que se tienda al equilibrio. Y yo exacto. siento que toda esta preparación, porque esto es una preparación, una experimentación, como si fuese un campo de juego, pues nos está haciendo experimentar todo el abanico para llegar a ese centro, ¿no? Al final Sí, sí. tenemos que experimentarlo todo, Ujú. Sí, todo, totalmente. las emociones completas y sin juzgarlas, sin juzgarnos. Y me da a mí que estamos llegando ya a extremos precisamente para eso, Sí, para irnos equilibrando. sí, totalmente. ¿Y qué Totalmente. dicen los astros? ¿Qué Pues dicen los astros? precisamente te iba a comentar, al hilo de muchas veces esa exclusión que terminamos haciendo cuando un poco estamos embarcados en la espiritualidad, vamos a decir la espiritualidad egoica como un logro, como tratar de llegar a algo, ahí uno intenta evitar según qué cosas, porque hay cosas que son espirituales y hay otras que no son espirituales, Mm, desde el ego, porque al claro, claro. final la experiencia, como tú comentaste antes, es una totalidad y la experiencia espiritual lo incluye todo, no excluye a nada, ¿no? De ahí se deriva lo del concepto de amor incondicional, que lo incluye todo y no deja nada fuera. Aunque esto, Sí, bueno, es tema sí. para otro vídeo, para otro encuentro, pero claro, los astros nos van, digamos, animando a que empecemos a entrar en contacto con la sustancia interna, porque venimos de una era pisciana en la que todos estábamos mimetizados, todos éramos un océano indiferenciado. ¿Qué pasa? Que Acuario quiere que esas gotas de ese océano tengan conciencia de gotas. Y para ello tenemos que activar esa sustancia interna, que en la astrología la simboliza el sol de cada uno, entrar en contacto con esa sustancia que es única e irrepetible, ¿no? Para comprender que es digamos, en la comunión de las diferencias, en la comunión de cada individuo diferenciado, cómo se compone el famoso uno, el famoso todo, porque el todo no deja de ser un mucho de muchas Ujú, cosas. Y los astros pues nos están invitando muy mucho a dar ese salto y más ahora que comienzan un nuevo ciclo, sobre todo los transpersonales, que los transpersonales son esos que llevan digamos, a las generaciones, porque no hablan solo de individuos en concreto, sino a las generaciones, aún vamos a comenzar desde otra perspectiva, desde otra vertiente y de una manera aún no conocida, aún no experimentada. Entonces lo que viene es, eh, veremos, pero sobre todo partiendo de la premisa de que se hace indispensable la activación de esa soberanía interna, de esa autoridad interna que forma parte del reconocimiento como individuo, no en una masa indiferenciada. Ahora toca que cada individuo, y eso no es egoísmo, porque igual se tiende a pensar que eso es ser egoísta. Es egoísmo porque la palabra pues lo representa muy bien, porque es la toma de conciencia de uno mismo, ¿no? De alguna manera sí es ego, pero es algo que no forma parte o que no deja de ser natural, ¿eh? La toma de contacto del individuo para saber quién es, para saber qué es, de qué está hecho y sobre todo qué puede dar al mundo. Porque eso es muy importante a la hora por ejemplo, saber eh, qué propósito tenemos de vida o qué misión, todas estas cosas, es qué sustancia soy, que no me iguala al otro y que eso que soy, que es único, es lo que yo doy a la creación, al mundo.
Y la verdad que estamos en un momento energético sin precedentes totalmente. Eso sí. Sí, Has sí, sí. comentado lo de transpersonal. Ajá. Transpersonal en sí significa como detrás de la personalidad, ¿no? Sería como nuestro aspecto más profundo, justamente esto, ¿no? La esencia. Yo entiendo Exacto. por transpersonal eso, lo que Ujú. está detrás de las apariencias, ¿no? Correcto. Lo que está más allá del ego programado. Exacto. Entonces, lo interesante es que hay más. Es que lo interesante de todo este viaje es que te vas descubriendo como a capas, ¿no? Y vas, anda, pues no, lo que yo creía y se van cayendo, se van cayendo, se van cayendo. Entonces, ha debido de pasar un planeta que ha dinamitado todas las estructuras, Sí, ¿no? correcto. Sí, sí. Porque Sí, 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 sí. Aquí yo, hablamos de dinamitando estructuras, lleva desde 2008 Plutón, que es digamos, es el planeta conocido del sistema solar, el más pequeñito de momento, pero es el atómico, ¿no? Entonces dinamita desde los cimientos, desde donde no se percibe, él va dinamitando y él lo que va dinamitando va lo que no deja de ser accesorio, lo accesorio del ego, lo superfluo, lo que no forma parte de la esencia. Eso es lo que dinamita Plutón y lleva dinamitando estructuras desde hace unos cuantos años. Y ahora, como te comentaba al principio, como está en el último grado, en el grado mutable de Plutón para ya abandonarlo y pasar a Acuario, digamos que estamos en un momento como de, bueno, ya dinamitó todo lo que tenía que dinamitar, ahora vamos a estar en un periodo de reposo, de descanso, eh, para que él termine de hacer lo que tenga que hacer, porque ya, como solemos decir aquí en Canarias, el pescado está todo vendido y ya está todo hecho. Ahora sí, empieza otra nueva etapa, totalmente, sí, o sí. sea, dinamitado está ya. Correcto, Está todo correcto. dinamitado, ¿no? Ahora hay que construir. Ujujú. Ahora hay que empezar como a hacerse una casa nueva, ¿no? Sí, ahora, ahora habrá que hacer inventario de lo que ya, pues a cada individuo ya no le resuena, no le vibra y seguramente a todos en algún punto donde nos caiga esa área específica donde esté Plutón, habrán cosas que ya como que las sintamos tan lejanas que parece incluso hasta otra vida. Estoy segura que Sí, muchos, sí, sí. bueno, todos lo sentimos de esa manera. Hay cosas que ya no, con las que no comulgamos y que parece que son de otra persona y de otra vida. Y sobre todo no tener miedo a soltar eso que ya no va más, a soltar eso que ya, digamos que ya cumplió su ciclo y dejarlo. Porque es así como luego sí que podemos empezar a construir algo nuevo, no sosteniendo las viejas estructuras, así no hay manera. Ese es Y el eso es un poco apego lo de que la... quiere Acuario. Acuario lo que quiere es eso, dejar caer las estructuras que de alguna manera nos servían de apoyo paterno, materno, igual en la forma de papá y mamá, pero también en papá y mamá Estado, papá y mamá patria, papá y mamá colectivo social, sociedad. El dejar de referenciarnos en eso que ya fue y ahora generar nuestras estructuras propias. Eso es muy, muy, muy de Acuario. Esa individualidad, Mm, ese... mm. sí, sí, sí. Sí, sí. O sea, lo siento, o sea, es algo que lo estoy viviendo. No, no sé de astrología, pero desde luego que la transformación desde 2020 más o menos ha Sí. sido, o sea, es que no eres otra esencia en ningún momento, porque siempre está ahí, ¿no? Y eso ya depende de cómo uno haya conectado con sus profundidades de más pequeño o no, pero lo que son fantasías, lo que son creencias falsas, lo que tú has dicho, todo lo que no Mm. es, todo eso, ¡buah! Sí, Aquí, al final estos movimientos lo que hacen es revelar la esencia, o sea, sacan a la luz la esencia. Y además también traigo a colación el aspecto que está haciendo Lilith ahora en Libra, que esta sí que nos ayuda y nos impulsa a sacarnos toda la la máscara. máscara. Exacto. Entonces, un poco todos estos movimientos lo que animan es a, a dejar salir la esencia. O sea, la verdad que nos hace libres, la verdad que somos internamente. Mm, totalmente, totalmente. Entonces, tú ves por la situación astrológica que con esta entrada en Acuario puede haber, porque esto se oye muchísimo, el despertar en masa, ¿no? Ujú. Eh, ¿Tú lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Que se puede dar o se está dando progresivamente?
Sí, sí, sí. El cambio de conciencia, Yo un creo que poco, este declive paradigmático, yo creo que lo estamos experimentando desde la época, desde los años 60 más o menos. Desde esa época ya venimos sintiendo como una especie de perturbación en la fuerza, un poco a lo Star Wars, pero totalmente. Y desde unos años, desde los 80 90 hasta acá, sin mencionar el 2020 que eso fue un estallido espectacular, sí que se está maravilloso. dando un movimiento brutal de cambio de conciencia. ¿Qué ocurre? Que sí que me he dado cuenta que muchas personas no salen por YouTube o no las ves en los medios. O sea, es algo que es tan interno y tan íntimo y tan personal que igual no sale en los medios de comunicación. Lo que vemos a lo Es- mejor un poco en YouTube y otros medios es esa punta del iceberg, es la apariencia, es decir, lo más superficial de lo que realmente está sucediendo abajo, en el fondo, en lo más profundo de las personas, porque se están moviendo las estructuras, que cada individuo lo notará a su manera, pero te digo, se están moviendo las estructuras a un nivel atómico, estructural, óseo, osteoarticular, es decir, cada uno lo estará sintiendo y muchos no serán conscientes de lo que les está sucediendo, pero les está sucediendo a un nivel que es individual y que es personal, obviamente. Sí, 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 sí. sí, Tal cual, lo que comentas que hay muchísimas, 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 pero que muchísimos seres que no tienen Instagram, no tienen redes sociales y bueno, que llevan también con estos temas mucho tiempo o comprometidos, digamos, con su transformación y ahí bueno, hay gente maravillosa, ¿eh? Yo conozco bastantes que no tienen Instagram y digo, bueno. O sea, bueno, me dan mucha fe, ¿sabes? Saber que existen determinadas personas, que no todo sí, se muestra, pero sí que sirve un poquito también como de termómetro, ¿sabes? A sí, veces un poquito, porque sí que te muestra, pero claro, también se cuela mucha distorsión, ¿sabes? Por las sí, redes y todo eso. Y ese es el momento en el que estamos, que está todo muy mezclado, está todo muy sí. mezclado. Entonces, bueno, eh, yo por eso me quiero ir animando a hablar desde eso, desde lo que uno va experimentando, ¿no? Pero sin tratar de, ¿sabes? Como que sea natural, ni más ni menos. Exacto. Que, sí, y aparte sin ninguna pretensión de decir es que quieres hacer un negocio ni nada de eso, sino que es que lo has vivido y sabes que es algo verdadero, que no es una película esto del despertar de la conciencia, es que es absolutamente real. Sí, sí, Incluso, sí. incluso lo que estábamos comentando el otro día, que hasta la propia vida de Jesús, el Cristo, puede ser una alegoría de todo este proceso de Exactamente, todo este exactamente. proceso. Y parte de las revelaciones, que estamos ahora mismo con esta caída de velos y demás, como uno empieza a ser consciente de más y más cosas, y además es imparable, ¿no? Esta caída de velos es como que cada vez te das cuenta de más cosas, pues cuidado, porque hasta Ujú. esas creencias, ¿no? Y defender determinadas creencias, porque se ha dicho toda la vida, porque, hombre, ¿cómo vamos ahora a cambiar de si se ha dicho toda la vida? Pues cuidado que pueden seguir cayendo. Me da la Sí. sensación, y que lo divertido es eso también. Ujú, sí, Más totalmente. hasta personas que teníamos idolatradas, que esto también lo hablábamos, o sea, hasta eso está Sí, decaída, porque idolatrar a alguien es no reconocerte, no saber quién eres, es claro. como no, Ujú. ¿sabes? No saber tu naturaleza, lo puse el otro día en una imagen y todo, digo, esto es una super frase. Idolatrar es ignorar tu propia naturaleza, porque, claro, eso está decaída ahora, y yo creo que va con las caídas de máscaras, ¿no? Estamos viendo que personas, oye, a las que teníamos en un pedestal también son humanos, tienen dimensión humana, ¿sabes? Exactamente, Entonces, exactamente. Sí, sí, sí. Un poco viene al hilo digamos, de la estructura piramidal, de la estructura de montaña que simboliza a Capricornio y que Plutón está un poco transformando por completo. Porque claro, venimos de una época, de un paradigma en el que sí, nos referenciamos de alguien que estaba en la cúspide, de alguien al que teníamos que mirar hacia arriba. Pero ¿qué ocurre? Que Acuario es horizontal. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? A que realmente el gurú, el sabio, el maestro, llámalo como quieras, no va a estar por encima de ti, sino que está en ti, que eres tú mismo, que es la propia experiencia que tú estás llevando. Porque como te decía, es horizontal. Acuario es lo horizontal. mm,
Y un poco también viene por ese lado de dejar de pensar que la espiritualidad es una parcela aparte y la espiritualidad es tan humana como todos los humanos que componemos todo este grupo de individuos y no deshumanizar por idolatrar o por arcangelizar la espiritualidad, no dejar de humanizar la espiritualidad, porque al final es un proceso que está teniendo el ser humano. O sea, no, Claro. ¿sabes? Quitar un poco esa leyenda urbana de que la espiritualidad no es humana. A ver, yo puedo ser tan espiritual, esté comiendo ciertas cosas o no las esté comiendo, esté practicando unas cosas u otras no. Es decir, no dejo de ser espiritual, porque al final lo que me insufla a mí estar viva, estar aquí y en este cambio de conciencia es un deseo del espíritu. Ni siquiera es un deseo del ego, es un deseo del espíritu, es el espíritu. Por ende, sí que estaría muy bien que la gente se quede tranquila, que ser espiritual es ser un ser humano, al final. ¿Sabes? Absolutamente, porque es multidimensional. Entonces, una dimensión incluye a la otra. Eso No, es, no, no, no esta sí, esta no. eso Entonces, es, eso, cuanto, digamos, forma parte del autoconocimiento, ¿no? De uno mismo, ¿eh? Porque somos todas esas dimensiones. Lo que eso pasa es. es que, bueno, evidentemente, la más densa, hasta que reconecta con la siguiente capa, pues bueno, pues no se acuerda, pero en el momento que reconecta se da cuenta que es esta y la otra también. O Eso es. sea, que es lo que tiene ser multidimensional. Es como digamos que es como, yo siempre digo que cuando me lío un poco a nivel psíquico, a nivel ego, Sí, me referencio un poco en la naturaleza. Al final, esto no deja de ser como una fractalización, es decir, un fractal de un sí. inicio. Ahí hay un punto en el que comienza todo y que todo empieza a fractalizarse. Y no significa que si pones el ejemplo de un árbol, no significa que una hoja no sea el árbol. No sé si Ujú. me estoy dando a entender. Es decir, no porque yo Sí, haga unas cosas y otras no, estoy siendo o no estoy siendo espiritual. Es decir, haga lo que haga, siempre todo va a ser espiritual. Siempre. sí, sí, Exactamente. sí, por supuesto. Y luego, sí, sí, o sea, que te puedes tomar un café y ser espiritual, que claro que sí, sí, todo eso son juicios y lo que tenemos que ir dejando en los juicios. Exacto. Otra cosa es que ya por el proceso energético, mental, etcétera, 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 pues te vayas, digamos transformando tu alimentación a todos los niveles, no solo de ingesta, sino de todo, de lo que frecuentas, si vas más a la naturaleza, si decides dejar de ir a determinados sitios, porque forma parte también de la transformación. Pero claro, lo que hemos comentado, honrando todas las etapas del camino, ¿sabes? Es Y que al final, destino más. es que, Bueno, ya exactamente, estamos. exacto, es que además es que es muy sencillo. Uno nunca va a dejar de ser espiritual y además en el propio ser uno mismo es como que se te va indicando el camino. Cuando tú llegas a un cierto nivel, tú de por sí vas a sentir, hombre, pues mira, ya este tipo de comida ya no me apetece. Sí, O este sí, sí. tipo de lugares, como tú comentabas, ya no me apetece ir a estos lugares, o ya no me apetece hacer Sí. estas cosas. O como Que te decía, sienta, vamos, fatal. exacto. Entonces, es Es- el mismo proceso el que te va indicando el camino. Ni siquiera tienes que buscar guía exterior, que de acuerdo que buscar guía exterior no deja de ser también espiritual y no deja de ser en ciertos momentos, Sí, pues oye, ¿no? sí, sí, Pero sí, al sí. final se te va indicando por tus propios pies, por tu propio camino, se te va a ir indicando todo. Es que es tan mágico realmente cuando uno conecta con la verdad, cómo se va dando todo. Se va dando todo de una manera tan fácil y tan suave y tan suave, vamos a ver, para que no se me malinterprete, sin forzar las cosas. Sí, sí, natural, natural, algo Eso, orgánico. Sí, sí, eso, que sí, orgánico. Esa es la sí, palabra, orgánico, como la naturaleza. sí, sí, totalmente. Por eso, todas hay, bueno, hay determinadas técnicas que son todo lo contrario, porque tratan de forzar algo que no se están dando cuenta, pero que justamente están haciendo todo lo contrario, ¿sabes? Están alejando incluso a las personas que creen en esas cosas, porque Eso la es. naturaleza es orgánica, tú no.
Bueno, sí, está bien, hay experimentos que tratan de hacer que crezcan, pero luego salen mutaciones, salen cosas rarísimas y en fin, no Ujú, sé, ya son creaciones artificiales, pero la naturaleza en sí, cuando tiene que florecer, florece. ujú. Y ese es el momento perfecto. No se puede pagar por ello, ni se debe tampoco. Eso es, ¿Y quién decide eso? Pues la energía. eso es, Entonces eso es. hay que confiar en la energía, que estamos dentro de ella. Exacto. Ese es el tema de ahora, Así comenzar a es. confiar más, más, más y más. Y a veces la confianza se entrena pues pasando mucha incertidumbre, porque si no, ¿cómo Mucho. entrenamos la confianza? Totalmente. Así, ay, vale, diciendo confío, confío, confío y repitiéndolo como un papagayo. No, todo se entrena con su opuesto. Así Exacto. funcionan las leyes naturales. Entonces la confianza se entrena pasando por incertidumbre. Así vas a saber lo que es confiar. Eso es. Eso es. Y te das Totalmente. cuenta, y ese es el trabajo, esa es la batalla de la que alegóricamente tanto se habla, ¿no? Exactamente. Batalla Exactamente. interna, hombre, y que nadie se tome tanto a pecho las palabras, porque a veces, ay, no, que no es una batalla. Bueno, hay momentos que sí, ¿eh? Hay momentos que uno con el ego tiene que estar ahí, vamos, que si tienes que estar ahí, vamos, Sí. pero Sí, sí. a tope. Eso es muy Eh, importante también, lo del tema de saber leer entre líneas la propia palabra. Es decir, qué Ujú, contiene la palabra? Porque la palabra no deja de ser un programa y ya la mente directamente va a ese programa. Pero ujú, igual la palabra no consigue englobar el concepto que se quiere transmitir, incluso el concepto que uno está sintiendo, es decir, lo que uno está sintiendo. Muchas veces no se puede poner en palabras y menos en este momento en el que sí, energéticamente estamos experimentando cosas que no tienen palabras, que ajá, básicamente no tienen sí, no tienen cómo definirlas, cómo expresarlas, ¿no? Y es muy importante eso, es muy importante el saber que es transitando, como comentabas antes, la incertidumbre, cómo se muscula la confianza. Exactamente. Porque uno, mira, trayendo analogías con la astrología, por ejemplo, los rectores de Acuario es Urano, por un lado, que es el planeta los que, perdona, los regentes o rectores de vale, Acuario, vale. son por un lado Urano, que es el planeta disruptivo, el que nos trae cosas nuevas que no hay referencias, Ujú, pero también está Saturno, que es el que le da, digamos, un poco de estructura a lo nuevo, ¿no? Entonces, en el entrar a esta nueva forma de sernos como humanidad, como especie, también un poco implica eso, el muscular, la confianza, porque no sabemos lo que va a venir, pero sabemos que estamos siendo guiados por algo que es superior a nosotros, no desde la vertiente de lo que el ego comprende o entiende como superior, sino de que estamos siempre siendo sostenidos y que en eso es en lo que tenemos que confiar. No en la película del ego y sobre todo la película que ya trae programada, porque la película que trae programada es la que coarta, es la que frena, la que limita, que muchas veces los procesos no sean tan duros para que sean más fluidos. Porque incluso los propios procesos de adaptación o los procesos de todo ser humano, cuando hay, digamos, entre medias, esa resistencia, los procesos se vuelven muy duros y muy heavy para la percepción humana, o sea, para la percepción del ego. Pero si fluimos, aunque yo sé que hay, obviamente, el miedo también es un aspecto que hay que también saber manejar, pero si logramos confiar en que el proceso se va a dar sí o sí, como comentaba antes, que todo se va a ir decantando y se va poniendo delante de nosotros y confiamos en que todo está perfectamente hilvanado, los procesos no serían tan duros, sin lugar a dudas. Sí, nos quedan 5 minutillos para ir así cerrando y concluyendo. Al final el tema está en atreverse a experimentar, atreverse a sentir, porque por ahí es como que todo se da de esa manera orgánica y natural, ¿no? Exacto. Más que pasarlo, que también, la mente también es importantísima porque también forma parte y también es Sí, el procesador y también hay que vaciar para que entren las nuevas frecuencias, pero eh, temas y códigos clave, yo diría que es atreverse a experimentar lo que se tiene en el presente, porque ahí ujú, está todo el kit de la cuestión,
todo lo que hay que trabajar, todo lo que hay que transmutar, donde hay que hacer la alquimia, todo está Exacto. dentro, todo está en presencia, Mm. ¿vale? Sí, sí, Y ahí es donde atención presente y uno se va a dar cuenta de muchísimas cosas. Y continua, además, continua, continua. Y sentimiento. Todo eso exacto. bien conectadito. Y entonces eh, tu guía te lo va a ir diciendo todo. Y la intuición es Exacto. eso, es esa conexión, ese sentimiento y ya está, no tiene mucho más misterio, pero hay que hacerlo desde que uno se levanta con conciencia. Es como Sí, enciende las luces, exacto. activa. Ujú. Es como incorporar un estilo de vida al final. Es decir, Sí, para la mente humana es muy complejo confiar y más cuando hay una serie de vivencias previas que no te lo ponen fácil para dejar de temer, porque el sistema está preparado para temer. Pero bueno, perfecto. Eso forma parte, como siempre decimos, de todo este paseo por aquí. Pero el permitirse activar, el permitirse practicar a confiar un poquito, con pequeñas cosas, con pequeños detalles, el no negarse a cualquier persona, curso, charla que te pueda inspirar y que te detone cosas tuyas y que sí empieces a referenciarte ya con aquello que se detone en ti y que sepas, oye, mira, pues por aquí puedo ir guiándome. Así es como se va musculando la autoridad interna y así es como vamos empezando, como comentábamos al principio, a promover que sí, que se despierte la conciencia a un nivel un poquito ya eh, más colectivo, más eso. Al final todo pasa por confiar en uno mismo. y de Eso es. igual a igual, y de Exacto, igual a igual. Eso es lo exacto. que más me gusta de todo esto, que ya te Mm, das cuenta que si nosotras estamos conversando de igual a igual, por supuestísimo, exacto, nos estamos en todo caso nutriendo, haciendo de espejo, pero conscientes. O sea, es que no exacto. hay más historia aquí, ni es que tú, ni es que yo, ni es que tú, es que qué tonterías son esas, por Dios. Entonces eso Exactamente. mola mucho porque también te permite profundizar todavía más. Sí, exacto, exacto. Claro. Yo tengo cosas que tú no tienes, tú tienes cosas que me aportan un montón a mí y en realidad todo es así. Todos nos tenemos para nutrirnos. Y bueno, Mónica, el tiempo se nos está agotando. Yo creo que ya Bueno, podríamos pues un y placer. autoinvitarnos para una próxima Ah, claro que técnica. sí, claro que sí. Podemos hacer una serie de gotas de mar, una serie de Exactamente. gotas de mar universal. Eso es, eso es.